Está en línea escuchándonos Daniel Artana, economista jefe de Fiel, Leandro, para poder dialogar esta mañana en Pablo y a la Bolsa. Muy bien, ¿cómo andás, Daniel? Leandro Gavin te saluda, perdón por hacerte esperar y te tuviste que fumar la réplica de un periodista al presidente, pero bueno, gracias por esperarnos. No, gracias a ustedes por llamarme. ¿Cómo les va? Buen día. Bien. Bueno, Daniel, a ver, yo lo comentaba hace un ratito, hoy el presidente ayer en notas que dio, hablando del éxito del modelo, que ya es hasta incluso más exitoso que la convertibilidad, hablando obviamente de que estamos cada vez más cerca de salir obviamente del cepo. ¿Cómo estás evaluando ahora? Y aparte, bueno, ahora tenés un rebote en nivel de actividad que podría hace un par de meses era más discutido, hoy es mucho menos discutido. ¿Es un éxito el modelo, el programa económico de Javier Milei? Bueno, yo diría que para juzgar si un programa económico es exitoso o no, hay que esperar varios años, ¿no? Pero independientemente de la ponderación que pueda hacer el presidente o su equipo económico, claramente la economía ha tenido un desempeño, a mi juicio, favorable. El gobierno heredó una inflación en los meses previos a que asumiera Milei, que estaba en el 10-12% mensual, ahora está en el 3%, y que nosotros creemos que va a seguir bajando, no en noviembre, donde probablemente retrocede y sea unas décimas más alta que octubre, pero la inflación va a seguir bajando en los meses próximos. Heredó una economía que ya estaba en recesión, la recesión se agravó al principio, pero desde ahí hemos tenido un rebote, en parte por la recuperación de la cosecha, pero que también se ha dado en la actividad industrial y en la actividad de la construcción, cuando uno mira niveles corregidos por estacionalidad. Obviamente que estamos peor de lo que estábamos por ahí en el año 22 o en la primera parte del 23, pero ha habido una recuperación bastante clara. Entonces yo diría que cuando uno juzga que todo esto se ha hecho en el medio de un ajuste fiscal importante, de alrededor de 5 puntos del PBI, pasamos de un déficit primario 2-3 puntos del PBI a un superávit primario de alrededor de 2 puntos del PBI, y esto se ha logrado con una reducción de gasto, los resultados son todavía más sorprendentes, porque uno esperaría que en un contexto donde te mandás un ajuste fiscal de esa magnitud, la economía hubiera tenido un receso muy importante, y eso, bueno, no se dio. De hecho, hubo una caída, pero después estamos en una situación de rebote. Ya en eso sumale ahora que los indicadores financieros han mejorado, entonces empezás a generar ese círculo virtuoso, donde pasamos de que la gente pensaba que nos iban a pagar los cupones de los bonos emitidos en el 2020 en enero, ahora a pensar de que por ahí te van a pagar todo el año que viene y que por ahí lográs un puente hasta que la economía concrete las enormes oportunidades que ya se están viendo en materia de energía, de minería y de otros sectores de la economía argentina. Entonces, pasamos de un gobierno que en la visión de algún kirchnerista no iba a durar un trimestre, a un gobierno que bueno, ha logrado hacer un montón de cosas, más allá de que yo tengo diferencias con algunas cosas que ha hecho el gobierno, pero vos me preguntaste el balance y yo creo que el balance es, a mi juicio, positivo. Claro, de hecho, el mercado, como poniéndolo con el léxico del gobierno, la empezó a ver antes que la calle, y ahora los resultados, por lo menos de nivel de actividad, también te confirman que empieza también a traccionar, ¿no? Que no solamente es la fiesta financiera, sino que, bueno, la calle se estabilizó un poco. En ese sentido, vos ¿cómo estás viendo, digamos? Porque una cosa es el rebote, puede ser el año que viene, no sé cuál es el número que manejan ustedes, pero bueno, recuperar y un poquito más de lo que se pierde este año. ¿Ves alguna traba, digamos, para adelante para que la economía empiece a recuperar un poquito más, que empiece a crecer, digamos, después del rebote? Porque algunos te dicen, bueno, el tipo de cambio, y es un tipo de cambio que para Argentina le complica para que la economía crezca. ¿Vos cómo ves eso? Bueno, primero, creo que la economía el año que viene, nosotros creemos que va a crecer alrededor de 4, el gobierno dice 5, diría que no hay una diferencia tan importante, así que va a ser un año que claramente con menor inflación y una economía consolidando un poco esta recuperación, más allá de que se viene de niveles muy malos, va a ser mejor que eso es casi una verdad de perogrullo, ¿no? Terminamos este año con -3 o -3 y algo, y 100 y algo de inflación, obviamente que los datos del año que viene van a lucir mejores. A ver, está una discusión cambiaria hoy
en realidad es difícil establecer cuál es el tipo de cambio real de equilibrio de una economía. Si mirás la historia, daría la sensación, mirando los datos que publica el Banco Central, de que tenés por ahí algo de atraso, pero cuando mirás evolución de salarios en dólares ajustados por la inflación americana, no te da esa sensación. Y aún comparando con salarios relativos con Brasil, es cierto que hay que ajustarlos por productividad, eso no es fácil de hacer, pero si yo miro niveles de salario, hoy estás con salarios de alrededor de $1.000, los salarios de la convertibilidad a dólares de hoy eran 1.500, los salarios del último año de Cristina, en los primeros 2 años de Macri, estaban 2.000 o 2.000 y pico. Entonces, cuando mirás esa serie, que ahí sí había una sensación de atraso cambiario, diría, bueno, esto no es tan obvio que haya atraso cambiario. Ahora, esos salarios están creciendo al 2% mensual en dólares, con lo cual lo que por ahí no es un problema hoy, lo puede ser en 6 meses o un año, porque el ritmo de evolución de eso es bastante importante. Claro. Ahora, después por ahí yo creo que lo que yo he tratado de simplificar, que lo dije en la conferencia de Fiel y lo he dicho también con algún colega de ustedes y lo escribí también en el Cronista, es que por ahí lo que me parece a mí que el gobierno no está por ahí dándole la importancia que yo creo que debería darle, que vos fíjate que le estás pidiendo al sector privado, que estaba acostumbrado a vivir en un capitalismo prebendario, donde la vida te iba en que te autorizaran la CIRA y después que te autorizaban pagar afuera, entonces pagabas a 1/3 del valor del dólar en los mercados alternativos, y vendías a un precio que no estaba fijado al dólar oficial, entonces ganabas un montón de plata. Si te llevabas bien con los funcionarios de turno, a una economía que le pedís que compitan. Eso yo lo veo perfecto. Después sacaron restricciones cuantitativas a las exportaciones, también lo veo bien, quizás hizo demasiado rápido. Donde no lo veo tan bien es que después empezó a tocar aranceles, que están acordados en el Mercosur para tratar de influir que algunos precios bajen más rápido. Eso yo creo que no es una buena decisión de política económica. A veces ahí se mete un poco la política y la urgencia del gobierno por seguir bajando la inflación, y que esto tiene un efecto transitorio, y por ahí generás ruido, porque si vos tenés una estructura arancelaria acordada en un marco internacional, hacer una excepción para un objetivo de corto plazo no me parece que sea razonable. Y se te mezclan cosas de este tipo, ¿viste? De decir, bueno, a ver, yo creo que la economía argentina ha vivido todo el tiempo en una economía muy cerrada al comercio, eso hay que cambiarlo, pero le estás pidiendo que esa transformación se haga en un plazo relativamente rápido, con regulaciones que están mejorando, pero el ritmo en que eso se refleja en los costos de las empresas por ahí no es tan rápido como el que sí se da con la apreciación del tipo de cambio. Y además, donde el gobierno no puede hacer mucho en materia impositiva porque necesita que le siga a mantener el superávit fiscal. Entonces, claro, todavía fíjate que por más que ahora va a caer el impuesto país a fin de año, te queda el impuesto al cheque como está, ingresos brutos en las provincias y un montón de otras cosas que complican los costos de las empresas, ¿no? Sí, entonces hecho, ayer sacamos acá al aire, hablamos con el presidente de la Fundación Proteger, y lo que nos decía es, yo no digo que no abran la economía y que no haya importaciones. Ahora, bájeme los impuestos a mí primero, en lugar de... Y bien, parece que es un poco la crítica de los industriales en general y varios sectores. No hay problema, abran la economía, los aranceles bájenlo para los importadores, para las importaciones, fenómeno. Ahora, no me mantengan la presión tributaria a mí, porque ahí no puedo competir. Bueno, eso es un poco lo que dice. Ahí hay que ser un poquito más preciso en qué impuestos son los que complican, porque por ejemplo el IVA vos se lo pasas al consumidor, claro. Los importadores lo pagan. Ahí donde vos tenés el problema tiene que ver con los llamados impuestos peores o más distorsivos. Uno va a desaparecer, pero eso en general, los que compiten con importaciones te van a decir, ojalá me lo hubieran dejado, que es el impuesto país, porque es cierto que durante buena parte de lo que ha ocurrido hasta ahora han tenido una protección adicional. Al arancel le tenés que sumar el derecho de estadística y el impuesto país. Entonces, justo cae un impuesto que se les meten los costos, pero que también encarecía el producto importado. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en el impuesto al cheque, o las transacciones financieras, para ser más preciso, ingresos brutos y tasa de seguridad de higiene municipales. El primero es nacional, los segundos son subnacionales. Entonces acá parte del problema es que no ves en todas las provincias la misma agenda de que si tengo plata, como ha prometido el gobierno nacional, voy a bajar impuestos. En realidad lo que han hecho las provincias es subir impuestos.
Entonces ahí es donde tenés el problema, además de lo que le toque al gobierno nacional por el impuesto a las transacciones financieras, que creo recordar que el ministro Caputo ha dicho que es uno de los peores, ¿no? Así que debería estar primero si el gobierno tiene algo de plata. Entonces hay una cuestión ahí que es el tema bastante complejo, porque se te meten también 3 niveles de gobierno, y bueno, el gobierno nacional ni siquiera puede por ahí avanzar una agenda en el Congreso como por ahí le gustaría en algunos temas, mucho menos puede decidir qué hacer con las provincias. Ahí se necesita una solución. Yo escribí una nota en El Cronista tratando de sugerir un poco qué hacer con esos impuestos, pero bueno, es un tema complejo, no es fácil de resolver. Bien. Daniel, hoy tenés la brecha casi no hay brecha, porque la noticia acá es que la brecha en algún tipo de cambio de casi 5%, la verdad que está muy baja. Vos, si vos te juntaras con alguien del gobierno, ¿le sugerís, a ver, tenés esta brecha tan bajita, jueguense a unificar, o no comprás un poco la idea del gobierno que es, tenemos que tener, que de hecho lo dijo Caputo la semana pasada, tenemos que tener un colchoncito más de reservas antes de salir del cepo, pero parecía que está todo dándose para que esté más cerca, si el gobierno quiere, ¿no? Pero ahí hay dos discusiones que me parece que no tenemos que mezclar. Uno puede unificar y seguir con cepo. Claro. O sea, a ver, digo los tipos de cambio legales. Yo podría decir, a ver, podemos caminar, sacamos el blend, ponele. Eso te permite acumular más reservas, tendrás algún efecto por ahí en alguna de las brechas, pero estás convergiendo a un tipo de cambio efectivo más simple del que tenés hoy. Pero bueno, yo creo que además en materia del cepo no es todo o nada. Vos tenés mucho espacio para hacer cosas. A mí me sorprende, por ejemplo, porque el gobierno todavía no avanzó en permitir que se paguen dividendos al exterior nuevos. A ver, tenés un stock que te pasó como con las importaciones de dividendos atrapados, que el gobierno anterior no dejó girar prácticamente dividendos. Ese stock por ahí no lo podés resolver de golpe, pero ¿por qué para lo nuevo no permitís que se empiecen a girar dividendos normalmente? Que sería una señal para la inversión, como diciendo, bueno, mira, una cosa es la herencia del moco que recibimos del kirchnerismo, otra cosa es lo que nosotros creemos que hay que hacer como nuevo gobierno, y la señal es que de acá para adelante esto va a ser como tiene que ser, que las firmas pueden girar dividendos cuando cumplen los requisitos legales para hacerlo, que hoy no lo pueden hacer, porque le traban con el cepo. Después, a ver, vos tenés cositas que se pueden hacer. Vos podrías reducir el plazo de los 90 días, que si vas al contado con liqui no puedes acceder al mercado oficial de cambio, lo podrías empezar a bajar y ir gradualmente, y te vas acercando hacia un mundo sin cepo, pero por ahí no de golpe, porque yo coincido que el gobierno con reservas negativas y con un montón de vencimientos de peso a corto plazo de deuda del tesoro, levantar el cepo hoy sería bastante arriesgado. Ya me imagino, Daniel, que si aparece, que es un poco el rumor, ¿no? Bueno, plata al fondo, ahora que está Donald Trump, hay algún tipo de, no sé, lo que sea, un new money, o que fuera que el fondo le adelanta vencimiento a la Argentina, le tira vencimientos, se los manda para adelante para que tenga un colchoncito al inicio, podría llegar a estar más cerca, ¿no? Me parece que ahí depende de conseguir este financiamiento o este stock, digamos, mayor de reserva para hacer lo que sea, pero solo con la tranquilidad de que si el mercado por A o por B te corre un poquito, tenga forma de salir a intervenir. Bueno, ahí está después en ver si un eventual financiamiento adicional del fondo, ¿para qué lo puedes usar? Porque el fondo siempre es renuente a que el financiamiento que supuestamente está para atender crisis de balance de pagos, lo uses para financiar, no sé, dolarización de portafolio de los argentinos, ¿no? Entonces ahí hay que ver un poquito cómo vendría, qué margen de maniobra tenés. Pero de todas maneras, acá la discusión es si vos tenés reservas netas, y si no las conseguís que te las presten, habrá que ahí está la duda, o sea, tiene que ser a plazos largos, porque si no, no te va a mejorar la reserva neta, porque vas a tener un activo y también un pasivo. Pero suponete que eso no estuviera, las vas a tener que seguir comprando. Yo creo que en realidad lo que genera eso es alguna duda de los tiempos, porque vos hoy todavía estás con reservas netas negativas por 3.000, 4.000 millones de dólares, ¿no? ¿Cuál es el número que tendrías que tener de positiva? Bueno, no sé, por ahí yo te diría, abrir con menos de 10.000 me parece bastante jugado, teniendo en cuenta que tenés vencimientos de pesos de deuda, que obviamente mucho de eso se renueva, aún si no hubiera cepo,
pero que tenés vencimiento de corto plazo en dólares equivalentes, si no recuerdo mal, de como 30, 40 mil millones de dólares el año que viene, ¿no? Entonces, si esos pesos deciden dolarizarse, hoy no lo pueden hacer porque justamente está el cepo, ¿no? O sea, vos lo podés ver como que tengo muchos pesos que pueden correr a los dólares o que tengo pocos dólares para satisfacer una eventual decisión de las compañías o de las familias de dolarizarse, ¿no? La última, Daniel, ¿hay algún punto en donde vos digas, bueno, a ver, esta parte del programa tiene que entrar en un service, esto sí no aguanta, ¿viste? Todo el mundo dice, bueno, quizás el cepo pasa para después de las elecciones, porque tenés las elecciones el año que viene, muchos dicen, bueno, no va a querer tocar nada, a ver si todavía tenés un saltito inflacionario, no sería recomendado. ¿Hay algo que en el transcurso de estos próximos meses digas, bueno, estaría bueno que el gobierno se ponga a revisar este tema, o manteniendo este status quo pensás que llegan bastante bien a las elecciones y después, bueno, verán si sacan el cepo o no más adelante? Mira, yo creo que acá las elecciones el escenario más probable es que el gobierno va a poder ir con su esquema, que creo que va a incluir una reducción del ritmo del crawling peg en algún momento de principio del año que viene. Y eso lo pueden sostener porque creo que van a conseguir mostrar que tienen el financiamiento en dólares que la economía necesita para hacer frente a los vencimientos que tenés el año que viene. Así que me parece que es el escenario más probable que de acá a la elección el gobierno va a ir más o menos con lo mismo que tenés hasta ahora. La discusión ahí es si van a arriesgar o no con algún levantamiento del cepo más integral. Mi impresión es que no deberían hacerlo, no sé lo que van a hacer. Vos podés ir mejorando el cepo, pero no lo podés levantar del todo en el año que viene, por las razones que hablábamos antes. Pero bueno, en el resto me parece que el gobierno va a poder concretar una reducción muy importante en la tasa de inflación el año que viene, probablemente no al 18 que dice o sea, nosotros calculamos que va a terminar en un poquito menos de 30, que igual es una mejora notable respecto de lo que tenés este año y de lo que todavía tenés hoy, ¿no? Clarísimo. Daniel Artana, economista jefe de Fiel, muchísimas gracias por la charla, un fuerte abrazo. A ustedes, hasta luego.